Vamos a dar inicio con nuestro taller virtual del día de hoy. Entonces, este se llama Taller de Estampado Textil bajo la iniciativa Crea Ulala. Me presento, yo me llamo Andrés Mauricio Avilán, hago parte del colectivo Ulala, que es un colectivo juvenil de la localidad de Osa. Trabajamos en diferentes disciplinas, tanto deportivas como de creación y pedagógicas. Todo esto para dar un impacto en los jóvenes y en la comunidad, eh, para resolver las problemáticas que vivimos en nuestro territorio. Entonces creemos firmemente en que usar el mejor uso del tiempo libre como una alternativa para mejorar y promover una mejor calidad de vida. La iniciativa Crea Ulala es un proyecto que se gestó desde nuestra organización junto con el fortalecimiento por parte de la alcaldía de Bosa, alcaldía local de Bosa, para poder traerles unos talleres enfocados a la creación y técnicas productivas que puedan servir para el desarrollo de sus proyectos de vida y emprendimientos. Nuestro curso se va a basar en una combinación de clases teóricas, las cuales van a ser virtuales, van a ser tres, y tres encuentros presenciales en los cuales vamos a llevar a la práctica estos conocimientos teóricos que vamos a aprender acá. Entonces, en esta primera sesión vamos a ver lo que es la introducción a las técnicas, diferentes técnicas de estampado y conocimientos básicos necesarios para poderlas llevar a cabo. También vamos a trabajar lo que sería la teoría de serigrafía, que es la técnica de estampado más popular y que se ha usado desde hace muchísimo tiempo. Ha tenido diferentes evoluciones, diferentes transformaciones, pero el principio siempre es el mismo y se puede llevar a cabo en cualquier lugar no se necesitan muchos recursos, no se necesita una gran inversión y si es una técnica muy bonita que ustedes pueden llevar a cabo en su casa. En la siguiente práctica, que va a ser dentro de una semana, va a ser aquí en el Salón Comunal del conjunto Porvenir Reservado 4, en Bosa Porvenir, vamos a llevar a cabo esa práctica en la cual ustedes van a crear sus propios marcos de estampado, ya vamos a ver qué es eso, y van a poder imprimir y sus diseños, puede ser de sus empresas, del logo de alguna imagen institucional o de algo que ustedes deseen en sus camisetas y pues esto se lo van a llevar a su casa como un obsequio por parte de nosotros, que va a ser un marco de este estilo. Si me están viendo en la cámara, Sí, el cual van a poder utilizar para imprimir sus diseños. Lo pueden imprimir no solamente en textiles, sino se puede hacer en papel, en las paredes, en plástico, en metal. Entonces es una técnica muy versátil que les va a ayudar mucho en su vida laboral o emprendimiento.
Posterior a eso, vamos a volver a tener una clase virtual que va a ser de hoy en 15 días, en la cual vamos a profundizar conceptos de diseño gráfico, vamos a profundizar en lo que sería Photoshop, Illustrator y la teoría sobre sublimación. También vamos a profundizar un poco lo que vamos a ver el día de hoy para llevar a cabo ya diseños más elaborados con escalas de grises, con sombras y con profundidad. Posterior a eso, seguiría la práctica de sublimación, en la cual vamos a aprender esta técnica y vamos a llevar a cabo el estampado de unas camisetas que van a ser obsequio de parte de la iniciativa para ustedes. Volveremos a tener una clase virtual en la cual vamos a aprender métodos de financiación y de contabilidad para que ustedes puedan emprender en sus negocios, en sus emprendimientos y puedan llevar a cabo esta práctica como una actividad comercial. Finalmente, vamos a tener estas dos actividades que se llaman Proyectando Vida y la feria, así que la, en la cual vamos a hacer una proyección audiovisual sobre pues, los temas que estamos viendo, sobre las oportunidades que se pueden generar por medio de estas iniciativas y vamos a hacer una estampatón en la cual podemos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares para que vean, pues principalmente el producto de estos talleres y tendremos shows y actividades de integración. Bueno, entonces, ¿me pueden contar si abrieron el link que les enviamos en la invitación, donde estaban, digamos, algunas, algunos recursos que vamos a utilizar dentro del taller, que viene siendo el Photoshop y una imagen que vamos a utilizar para poder calcular los tiempos de revelado de nuestros bastidores? Entonces, ¿me cuentan? Listo. Entonces, pues antes de Sí, sí, señor. empezar con los conocimientos básicos, vamos a mirar este archivo. Entonces, me regalan un momento. Bueno, ese link los va a redirigir a esta carpeta de Drive en la cual vamos a encontrar estos dos archivos. El primero es una imagen en un formato .png. Ya vamos a ver qué es eso. Por ahora sabemos que es una imagen, la cual nos va a servir para hacer unos cálculos. Y el segundo es el archivo de Photoshop, el cual es una versión no tan reciente, pero es una versión que pues les va a funcionar en cualquier ordenador sin tener problemas de lentitud o de compatibilidad. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Lo vamos a poner en alguna carpeta que deseemos. Yo lo voy a poner en la carpeta del escritorio. Y esto, bueno, lo voy a llevar mejor a la carpeta de documentos y allí lo voy a pegar.
Luego le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar extraer aquí. Buenas tardes a todos. Interrumpo un momento. Quiero verificar con todos que hayan recibido este link para ingresar a ese drive. Sí, sí pueden contestar ahí en el chat o activan su micro y confirman. También si nos Hola, buenas pueden tardes. decir si lo están haciendo a la par con nosotros o lo piensan hacer luego para tener pendiente y grabar esta clase para reenviárselas a ustedes para que lo puedan hacer. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luz. No, no me llegó el link. Si pueden, me lo envían, por favor. Y sí, lo voy a hacer. Ahorita ustedes lo hacen, yo lo hago más tarde, cuando lo pueda abrir en mi computador. Gracias. Mi nombre es Luz Sotelo. Ok, Voy a poner el vínculo en el chat de la reunión para que puedan acceder. perfecto. Bueno, igual la clase va a quedar grabada, por lo cual van a poder consultarla en cualquier momento para que hagan la tarea que va a quedar pendiente para la próxima clase, ya que pues el resultado de eso es que en la próxima clase podamos tener todo listo para llevar a cabo nuestra práctica. Entonces, bueno, no se preocupe por la grabación, aquí estamos, yo lo estoy grabando. Entonces, al descomprimir la carpeta, tenemos estos documentos, queda una carpeta que se llama PS, y en ella vamos a encontrar estos archivos. Entonces, este archivo, que se llama PSCS6, va a ser el archivo ejecutable de nuestro programa Photoshop. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar, no hay necesidad de instalarlo, solamente hay que descomprimirlo y con eso basta. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar enviar a escritorio, crear un acceso directo y vamos a encontrar acá nuestro acceso directo. Como pueden ver, yo acá ya tengo instalada alguna versión de Photoshop más reciente, pero vamos a utilizar esta, que como les digo, es bastante liviana y no les va a causar ningún problema. Y ya al darle doble clic, se va a ejecutar este menú, van a seleccionar el idioma, van a dar una confirmación que sí, y él se va a abrir en breve. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestro entorno de trabajo en Photoshop. Esto lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, el primer módulo va a iniciar con los que son los conocimientos básicos. Y en ello vamos a hablar de lo que son las diferentes técnicas de estampado textil, sus características y los procesos que se realizan para llevarlas a cabo. Entonces, el primer proceso, creo que esta imagen es bastante pues conocida y bueno, los que no lo conocen, esto es un pulpo de serigrafía. Y bueno, la serigrafía es un método que nos va a permitir hacer la transferencia de una imagen que se va a poner en esta pantalla a una superficie que puede ser un textil, puede ser plástico, papel, cartón, metal, dependiendo de la tinta que usemos.
y de la aplicación que deseemos. Es la técnica más versátil de estampado, la más antigua. Es muy similar a la técnica que se usaba en la imprenta antigua y se puede llevar a cabo desde lo más básico, que vendría siendo solamente una pantalla, hasta tener 6 pantallas para hacer la emulación de cualquier color, para tener un estampado en full color. Entonces, aquí podemos ver que se utiliza un marco, es un marco de madera, y en el cual se tiene un diseño que va a estar aquí debajo donde está esta tinta roja, y debajo de todo el marco va a estar nuestra superficie en la cual queremos transferir la imagen. Simplemente al hacer pasar esta raceta, que es la herramienta, es una herramienta, es como una espátula muy similar, vamos a hacer que la tinta pase por los orificios donde está nuestro diseño y va a transferirse a nuestra prenda. Es la técnica más común en las camisetas. No sé si ustedes tienen alguna camiseta que tenga relieve. Cuando lo tocan, suele ser serigrafía. Esta técnica permite, por medio del pulpo, hacer una producción en masa muy rápida, ¿sí? Entonces, una de las ventajas es que podemos producir muchas camisetas o muchas prendas de forma rápida con esta técnica. Uno de sus inconvenientes es que se necesita, pues, un marco para cada diseño y en el caso de que queramos hacer emulación del color para tener diferentes colores en una prenda, necesitaríamos un marco por cada color que vayamos a hacer la aplicación. Es una técnica muy económica, no se va a caer con el lavado ni con el tiempo y se pueden usar hasta los 6 colores, que ya lo vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver. Voy a aplicar esta técnica. Ese es el marco que les cuento. Se transfiere a la camiseta con el color amarillo primero. Se pueden tener muchas camisetas debajo para hacer la producción, entonces por cada color se hace la transferencia de forma muy rápida. Luego vemos cómo se puede aplicar un segundo color para que comience a dar el efecto deseado. Vemos que en este caso, al aplicar los 3 colores principales, que vendría siendo el azul, el amarillo y el rojo, ya vemos cómo se obtiene un efecto muy bonito en la camiseta. Finalmente se pasa al color negro, el cual va a dar las sombras en todo el diseño y vamos a tener terminadas nuestras camisetas. La segunda técnica es una técnica también muy fácil de aplicar, se llama vinilo textil. Esta consiste en transferir una delgada capa de vinilo a la camiseta, a la prenda. Estos vinilos vienen en hojas, en forma de hojas, y uno lo que hace es con una máquina de plotter, como esta que vemos acá, cortar la forma y se
pone sobre la camiseta, sobre la prenda, sobre el textil, y se puede, eh, por medio de calor, se fija. Entonces, normalmente se utiliza una máquina termofijadora, pero hay otras formas más artesanales de hacerlo. Entonces, no se preocupen que pues igual ustedes pueden hacerlo en su casa. Entonces, lo que tiene esta técnica es que solo puede ser aplicada en prendas de algodón. Eso es una desventaja. Se requiere una máquina termofijadora para poder hacer la adhesión del vinilo textil a la prenda, pero tenemos un estampado de muy alta calidad que no se va a cuartear, no va a perder el color, ni se va a despegar con el tiempo. Vemos que solamente se puede aplicar un solo tono de color, pero es muy positivo cuando queremos obtener estampados con altos detalles, con detalles muy delgados, muy pequeños, con líneas muy pequeñas, que normalmente por la técnica de serigrafía se caerían por medio del lavado. Entonces, de esta forma, este textil va a tener una alta durabilidad y no se va a desgastar. Después veremos que existe una forma, cuando veamos sublimación, de imprimir en estos vinilos textiles para obtener diferentes combinaciones de colores, que es una técnica más avanzada y poder hacer un estampado mucho más profesional. La tercera, el tercer método va a ser la sublimación. La sublimación es una técnica muy bonita en la cual necesitamos una impresora especial. Puede ser una impresora de inyección de tinta o una impresora láser, pero ella necesita unas tintas, las cuales son tintas especiales que con el calor van a pasar de estado sólido a estado gaseoso. Y estado gaseoso, cuando toque la prenda, va a pasar a estado sólido haciendo una transferencia. Esto por medio de una termofijadora. Entonces, lo primero que se hace es imprimir la imagen. Pues no hay limitación de colores, no hay limitación del diseño, como pasa con la serigrafía tradicional, sino que solamente es tomar la imagen de internet, la pones en un archivo, la imprimes y luego se transfiere a la prenda. Es una técnica muy bonita, muy moderna, pero requiere ciertas máquinas que a veces suelen ser costosas, como esta, que es una termofijadora, la cual pues es necesaria para poder hacer la adhesión del papel a la prenda. Cabe especificar que el papel no es el que se adhiere a la prenda, sino la tinta que está en el papel. Por eso hablamos de sublimación, que es un cambio de estado sólido a estado gaseoso. Esta técnica nos va a permitir sublimar camisetas, vasos, pocillos, platos y gorras. Muy fácil y muy rápido. Esto va a ser la segunda práctica presencial que vamos a tener. A ver, recordarlo. Y la última técnica es el transfer textil. Es una técnica muy simple, no se logra una alta calidad, pero es muy sencilla. Es simplemente en un papel especial imprimir y este papel se adhiere a la prenda por medio de calor. Entonces el papel queda pegado en la prenda. Cuando uno toca la prenda por encima, si uno toca la prenda, pues se va a sentir que está el relieve del papel. Algo que no pasa con la sublimación, que la tinta al penetrar totalmente en la tela, pues no se va a sentir ningún relieve. Los pros de esta técnica es que se puede aplicar en cualquier tipo de tela, en cualquier color de tela, como es una hoja.
entonces esta va a quedar pegada y no hay problema del color que tenga la tela, no va a perder brillo, no va a perder luminosidad. Se hace muy rápido, pero no es muy duradera, entonces no se recomienda para prendas que ustedes vayan a vender o vayan a comercializar, porque la duración pues no va a ser la mejor. Listo. Entonces ahora vamos a proseguir a nuestro módulo 2, en el cual vamos a hacer una explicación de lo que sería el proceso de serigrafía. Entonces, este proceso va a tener varias fases. En la primera va a ser la creación de nuestro marco, un marco como este. Primero se construye en madera. Posterior a eso, se le va a poner una seda, va a ser una tela especial para serigrafía, en la cual vamos a hacer la impresión de nuestro motivo. Y luego se va a hacer la impresión del motivo como tal. Se va a hacer un revelado que se va a hacer por medio de una técnica eh, de endurecimiento por luz. Entonces, al aplicarle luz, se va a endurecer lo que deseemos y lo que no obtenga luz, pues va a quedar sin endurecimiento y luego puede lavarse y va a quedar nuestro diseño, que va a permitir que pase la tinta cuando hagamos el proceso de impresión. La segunda fase va a ser la fase de diseño. En esta fase vamos a hacer el diseño del logotipo, vamos a aprender cosas muy básicas del manejo de Photoshop. Por el momento, por la clase de hoy, va a ser muy básico. En la siguiente clase virtual vamos a profundizar en estas técnicas de diseño. Vamos a hacer el tercer paso. La tercera fase va a ser el revelado, que como ya les mostré, pues obtenemos el diseño impreso en nuestro marco para que posteriormente podamos hacer la transferencia de las tintas hacia nuestros textiles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la construcción de nuestro bastidor, que va a ser la pantalla. Esta pantalla es un marco de madera muy simple, no tiene mucha ciencia, simplemente vamos a utilizar puntillas, tornillos para hacer la construcción, en el cual vamos a poner una tela en la cual vamos a poner nuestro diseño. Y esta va a permitir a que pase la tinta en los lugares que deseemos y en los lugares que no deseemos, pues va a obstruir su paso. Entonces aquí les dejo unos diseños muy comunes de bastidores, medidas que se suelen usar en la industria. Se suelen ser de 25 centímetros por 39 centímetros, que van a ser realmente 35 operativos por 25, que suele ser el tamaño de una camiseta grande o de un suéter en el cual ustedes pueden poner su diseño, o de 20 por 25 centímetros. Se suelen usar eh, listones de 2 centímetros de grosor, cuadrados. Entonces eso los pueden conseguir en cualquier aserradero, en cualquier fábrica para muebles que quede cerca a sus hogares. No tienen un costo muy elevado. Por 10.000 pesos pueden conseguir un largo de 6 metros, el cual les va a servir para hacer aproximadamente unos 5 o 6 bastidores. Entonces, pues por ese lado es muy barato. Bueno, aquí también podemos ver en la imagen de la izquierda que está la seda, la tela, en la cual se va a hacer el revelado de nuestro logotipo, de nuestro motivo, y esta se encuentra tensa.
Es importante que esté tensa porque si fuera pues muy débil, pues habría que pasara la tinta en lugares que no deseemos o que se pegue o que se corra. Entonces esta tiene que quedar muy tensa. Entonces voy a explicar cómo se hace ese proceso de tensado. Y lleva un grapado en sus bordes para que esa tela no se vaya a mover, quede fija. Entonces aquí se puede ver, se puede apreciar como las grapas van cada cierta distancia, suele ser cada centímetro y medio, cada centímetro, y hace que la tela se mantenga fija a nuestro marco para formar el bastidor. Entonces, vamos a hablar de lo que sería la tela. Se suele usar, en algunos tiempos, en la antigüedad, se usaba telas de nylon, eh, seda pura, diferentes tipos de telas. Hoy en día solamente se usa monofilamento de poliéster. Es una referencia que ya se volvió estándar porque a causa de la prueba y el error se dieron cuenta de que era la mejor, la que dejaba pasar la tinta de mejor forma y no había problemas. Aparte de que el poliéster no permite que las tintas se queden adheridas a él y si él se vaya a dañar. Siempre vamos a poder lavarlo y volverlo a utilizar. Entonces, podemos hacer muchas pasadas y él siempre va a mantener intacto el diseño. Aquí se puede apreciar que este todavía tiene pintura. Esta no se seca, a menos de que no le aplique calor. Esta pintura, esta tinta se llama... ay, bueno, ya les hablo del nombre que pena. Platisol. Plastisol, sí. Y es la que más se suele utilizar en camisetas de algodón. Entonces, estas mallas vienen en dos colores, el color blanco y color amarillo. Aquí podemos ver. El color amarillo suele ser un poco más costoso, pero los efectos deseados en lo que sería calidad de la imagen son mejores. ¿Por qué? Porque al ser blanca va a tener un efecto de difracción de la luz mayor. Este va a reflejar la luz, lo cual va a hacer que haya una sombra de color blanco que va a rodear en cada lugar donde entre la luz. Esto le va a quitar un poquito de detalle, pero a la vez va a hacer que el tiempo de revelado, el tiempo de hacer que tengamos que exponer a la luz nuestros marcos sea menor. Entonces, dependiendo de la aplicación de el presupuesto, pues podemos elegir una malla blanca o una malla amarilla. Ambas son muy buenas, ambas se consiguen. Eh, ¿Dónde se pueden conseguir aquí en Bogotá? Bueno, todos estos materiales se pueden conseguir en la casa del Scream, que se encuentra en el centro, por la carrera 13, o en la zona del Ricaurte. Ahí podemos encontrar todos estos materiales, no son muy costosos y son de muy fácil acceso. Hay otro lugar ahí en la Alquería que se llama Tintas y Tintas y pues queda más cerca de vos. Ok. Luego vamos a ver que estas mallas, estas telas, se caracterizan, tienen características, y la principal característica es la cantidad de hilos que tiene por centímetro o por pulgada lineal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, sabemos que las unidades de medida, explicar que es una pulgada simplemente equivale a 2,54 centímetros. Y las pulgadas pertenecen al sistema inglés. El sistema inglés solamente se utiliza en Estados Unidos y en Reino Unido. Y el sistema internacional, que es el que estamos más acostumbrados nosotros, se habla en centímetros, en metros, en milímetros. Entonces, cuando hablamos cuando vemos la diferencia entre estas dos mallas,
vemos que la que tiene 120 hilos por centímetro va a tener unos puntos, vemos los puntos cafés, mucho más abundantes que en la que tiene 43 hilos por centímetro. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un mayor nivel de detalle entre más cantidad de hilos por unidad de medida tengamos. Las mallas para serigrafía van desde 12 hasta 140 hilos por centímetro. Qué pena. Normalmente se suele usar la de 43 hilos para la estampación textil común que vemos en la mayoría de prendas. Prendas muy sencillas, las prendas que venden en Navidad, en los carritos, en todos los lugares, suelen usar esta malla de 43 hilos por centímetro. Ya cuando queremos tener un mayor detalle, entonces nos vamos hasta 120 hilos o 140 hilos por centímetro. ¿Estas para qué van a ser? Cuando queremos tener imágenes, prendas con estampados de alta definición. Esto podría ser una imagen de un rostro, podría ser la imagen con sombras, en la cual es una técnica que se utilizan los semitonos para poder estampar en la prenda y lograr que se viera como sombras. Entonces, lo que se hace es que cada punto se va a llenar con una diferente saturación para que el efecto de semitono. Esto lo vamos a ver más adelante. Otra característica de estas mallas va a ser el diámetro del hilo. Entonces, dependiendo del fabricante, hay diferentes nomenclaturas, pero esta suele ser la más común. Para hilos delgados, se suele usar la S. Para hilos de tamaño medio, la T. Y para hilos muy gruesos, HD. Y de este tamaño va a depender también lo que sería la abertura de la malla, que es por donde va a pasar nuestra tinta. Y es lo que le va a dar el nivel de detalle. Entonces, si tenemos hilos muy gruesos, vamos a tener unas aberturas más pequeñas. Si tenemos hilos muy delgados, vamos a tener las aberturas mucho más grandes. Y esto nos va a generar lo que sería un porcentaje de área abierta. Pero principalmente, con tener en cuenta cuántos hilos hay por unidad de medida es suficiente para una primera aproximación de lo que sería la serigrafía. Entonces luego, para hacer nuestros bastidores, vamos a poner la tela en nuestro bastidor. Vamos a ponerlo en una superficie, una mesa, donde podamos trabajar libremente, cómodamente. Y vamos a poner la tela y encima vamos a poner nuestro bastidor. Y vamos a hacer un corte dejando una margen de más o menos 3 dedos, los cuales vamos a usar para poder sujetar la tela y hacer el proceso de tensado. Posterior a eso, vamos a agrapar, vamos a poner un punto en el centro de nuestro marco, elegimos un lado, cualquiera, siempre, no importa dónde se elija, pero llevar el orden de ese lado. Y desde ese punto vamos a partir, a hacer un llenado desde hacia el lado y hacia el lado, estirando la tela lo más que podamos. Y tener un lado ya totalmente con la tela sujeta. Vamos a dejar 1 centímetro por cada grapa. Dependiendo si es un marco muy grande, puede ser 1 centímetro, ¿no? Como este. Pero si es un marco muy pequeño, pues podemos dejar una distancia mucho menor, porque pues el área donde se va a depositar la tela, pues es mucho menor. Entonces puede ser cada medio centímetro o cada 3 milímetros. Ya eso, pues, esa decisión y comodidad de la persona que está haciendo el proceso. Es importante que si no tienen algunas máquinas para hacer la tensión de la tela, pues le pueden pedir ayuda a algún compañero, algún amigo, algún familiar que les ayude a tener la tela mientras ustedes aplican las grapas.
Luego, entonces se va a estirar hacia la esquina. Entonces, si la grafamos por acá, pues la vamos a estirar hacia alguna esquina y vamos a pasar a grapar ese lado, ¿sí? Posterior a eso, entonces ya tenemos dos lados de nuestro bastidor sujetos. Entonces vamos a tirar hacia la esquina totalmente contraria, que sería esta, y allí vamos a tensar y vamos a poner un punto, que va a ser acá. Entonces, inicialmente ya teníamos acá, vamos a poner un punto de esta grapa. Cuando tengamos este punto, podemos ya soltar la tela de acá y vamos a proceder a tensar este vértice hacia acá, este lado, como vemos acá en la imagen. Y finalmente, pues como ya tenemos tres laterales ya totalmente tensos, pues vamos a estirar, vamos a tensar hacia el último lado y aplicamos, grapamos para que quede totalmente fija nuestra malla. Y ya tendríamos un bastidor como este. Y finalmente, como un toque final, vamos a utilizar una espátula y vamos a aplicar algún pegamento de secado rápido. Yo suelo usar, pues comercialmente se llama Boxer, entonces pues puede servir. La verdad, pues lo hemos probado y nos ha funcionado muy bien. Entonces es aplicar Boxer sobre donde estaban las grapas para que ya no quede totalmente sujeto de solo las grapas, sino que se adhiera a la madera y pues la fuerza se reparta proporcionalmente para que no se nos vaya a desgarrar desde los cortes de la grapa, ya que si lo dejamos solamente con las grapas, pues con el tiempo puede que se empiece a desgarrar. La segunda parte, entonces, va a ser diseño. Entonces vamos a tomar, vamos a ver algunos conceptos importantes, como lo es la resolución. Entonces, aquí vemos en el lado derecho de la presentación dos imágenes iguales, pero a una diferente resolución. ¿Qué es la resolución? Entonces, la resolución es la cantidad de píxeles. Imagínense una imagen hecha a solamente puntos. Entonces, imagínense que entre más puntos vamos a obtener una mayor cantidad de detalle. Y entre menos puntos, pues al verla grande, pues se va a ver muy borrosa, ¿sí? Entonces, de ahí vemos cuando se hablan de calidad HD, de calidad 4K, de video, de imagen, pues es una mayor cantidad de píxeles. Píxeles va a ser la unidad gráfica, esos puntos de los que hablo, pero que se ven en nuestra pantalla digital. Entonces, cada punto de nuestra pantalla va a ser un píxel, la unidad mínima en la cual nuestra pantalla pues, va a poder visualizar. Esta unidad se va a expresar en pulgadas, en píxeles por pulgada. Se suele hacer en el sistema inglés. Así estemos trabajando nuestro documento en centímetros. Normalmente las resoluciones siempre se trabajan en píxeles por pulgada. Como convenio, siempre se va a hacer así. Entonces aquí podemos ver la misma imagen. em, qué pena, ya había un letrerito. La misma imagen con un tamaño, con el mismo tamaño, pero una mayor cantidad de píxeles. Entonces en esta podemos ver que es una cuadrícula de 20 por 20 píxeles y va a estar ahí nuestra imagen. En esta vamos a ver que son 40 por 40 y en esta son 200 por 200. Entonces vemos que a medida de que aumenta la cantidad de puntos, de píxeles, en un mismo tamaño, la definición de la imagen, la resolución, va a ser mejor.
Entonces, como un ejemplo práctico, imagínense una imagen con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Cabe aclarar que 300 píxeles por pulgada es la resolución por definición para impresión. Nosotros solemos trabajar digitalmente en 72 píxeles por pulgada, pero cuando hacemos un trabajo de impresión, esta tiene que estar explotada para que al imprimirse no se pierdan los detalles. Entonces, una imagen, vamos a considerar una imagen cualquiera. Imaginemos que es esta carita feliz de la derecha y esta a 300 píxeles por pulgada. Y la queremos imprimir en una imagen con el tamaño de 300 píxeles. Entonces va a ser un cuadrado de 300 por 300 píxeles. Al imprimirla, vamos a ver que como son 300 píxeles por pulgada, pues como está en un cuadrado de 300 por 300, se va a imprimir en el tamaño de una pulgada. Pero si lo hacemos en una imagen de 600 por 600 píxeles, va a ser el doble. Entonces, esta se va a poder imprimir al doble, pero la resolución va a disminuir a la mitad. Entonces, eso toca tenerlo en cuenta. Ya vamos a ver esto con más detalle desde Photoshop. Entonces, vamos a abrir nuestro documento, nuestro Photoshop. Vamos a crear vamos a archivo. En archivo, vamos a crear un nuevo documento. Entonces, vamos a dar práctica 1 de nombre. Este es el cuadro de diálogo para crear un documento en Photoshop. Y vamos a definir una imagen de 300 por 300 píxeles. Con una resolución de 300 píxeles por pulgada. En modo de color vamos a dejar color RGB. Esto es por defecto. Esto también acá 8 bits. Y contenido del fondo podemos seleccionar blanco, por defecto viene en blanco. Nosotros vamos a seleccionar transparente. Y vamos a crear. Esta parte de modo de color es la forma en que el ordenador va a interpretar los colores. Hay diferentes tipos. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase virtual, más a detalle. Y creamos nuestra imagen. Volvemos a imagen, vamos a imagen y le vamos a dar tamaño a imagen y vemos que como pusimos, tiene 300 píxeles de alto y 300 píxeles de ancho. Estos, como lo pusimos una resolución de 300 píxeles por pulgada, entonces vemos que el tamaño es de 2.54, que es centímetros, que esto equivale a una pulgada. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos un nuevo archivo? ¿Cierto? No importa el nombre. Y en este caso, le vamos a dar 600 por 600. ¿Sí? Es un archivo más grande, ¿cierto? Y vamos a colorear. Entonces aquí vemos las diferentes herramientas en Photoshop. Entonces vamos a colorear de cualquier color. Vamos, en la paleta de colores seleccionamos un rojo y lo coloreamos. Luego vamos a nuestra herramienta de mover, que es esta. Pueden moverse solo oprimiendo la tecla, volvamos a la herramienta de bote de pintura y oprimimos la tecla B pequeña y automáticamente va a cambiar a la herramienta. Vamos a mover esto para acá afuera y vamos a mover el archivo. Como podemos ver, es un cuarto de la cuadrícula, ¿cierto? ¿Qué pasaría si reducimos nuestro archivo principal, tamaño imagen, a una resolución menor, 150 píxeles por pulgada?
va a volverse más pequeño, aunque el tamaño de la imagen siguen siendo de alto 1 pulgada y de ancho 1 pulgada, pero se va a ver más pequeña en nuestro ordenador. Y cuando la pasamos para acá, va a ser 1/4 de la inicial. Entonces, aquí podemos ver que juegan dos roles importantes, lo que vendría siendo el tamaño de la imagen y la resolución. Entonces, no basta con tener una imagen en el tamaño, no basta con tener una imagen en el tamaño que queramos imprimirla. Digamos que queremos hacer una impresión de una camiseta por 30 por 20, ¿sí? No solo basta con tener la imagen de ese tamaño, sino que hay que tener muy claro que la resolución juega un rol muy importante en lo que sería la visualización de la imagen como producto final. Los que acaban de llegar, no se preocupen, que pues la clase está grabada, va a quedar grabada, entonces pues la parte que se han perdido, pues pueden consultarla después. Listo. Entonces, bueno, volvamos a nuestra presentación. Entonces, ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, sí que está interesante. Muchas gracias. ¿Todos han entendido qué es la resolución? Sí, está clara la información. Bueno, entonces vamos a ver que para trabajar imágenes digitales hay diferentes formatos. Entonces, los principales, los que más se suelen trabajar en diseño gráfico, en diseño web, son el GIF, que fue uno de los primeros formatos de imagen que se creó y que traduce pues formato para intercambio de gráficos. Este formato es muy usado en páginas web, pero tiene la desventaja de que solo posee 256 colores, ¿sí? Que pues que equivaldría a 8 bits de tamaño pues de tamaño digital. Es muy pequeño, pues para la cantidad de colores que se usan hoy en día, pero en su momento, pues era suficiente. Igual se sigue utilizando porque, primero, una de las características más importantes del formato GIF es que admite movimiento. No sé si han visto cuando envían videos por WhatsApp, cuando les dan una duración menor a 5 segundos, se puede enviar como un GIF, que son las imágenes animadas. Esos son el formato .gif. Y también tiene la segunda característica que tiene transparencia, permite tener transparencia. Luego llegó el formato PNG, Portable Network Graphics, que es un formato que también permite transparencia, pero nos da una más amplia gama de colores, mucho más grande, eh, pues da más de 1 millón de colores. Este formato, pues es el más usado en web cuando se trata de transparencia. Y está el formato JPG, que es uno de los que más se ve en imágenes con fondo, digamos, el fondo de pantalla de su teléfono, el fondo de pantalla. Claro, Gaby, te escucho. Buenas tardes. Es que Buenas tengo tardes. una duda, ¿sí? Eh, Ujú. digamos, yo tengo un emprendimiento, ¿sí? Y yo misma quiero crear mi logotipo, pero entonces no sé si esa clase que estamos viendo tenga que ver solamente con la tela o con bolsa también. ¿Quieres poner tu logotipo en bolsa, sí?
en plástico. Sí, sí. Claro, te va a servir. Solo hay que usar una tinta adecuada para lo que tú la deseas usar. Ah, ok. ¿Mm? Gracias. Dale, no te preocupes. Igual con esto, pues vamos a ver un poco de diseño de imagen y en la práctica presencial que vamos a hacer, pues igual yo les voy a colaborar para que puedan tener su logotipo, para que puedan tener su marco y pues este lo pueden llevar a su casa y trabajarlo y utilizarlo allá. O sea, va a ser un regalo que les vamos a dar para que pues lo lleven. Tengo otra pregunta. Sí, claro, dime. Eh, con las imágenes que nos estaba mostrando, o sea, nosotros debemos hacer el material del marco, lo tenemos que tener para la No, clase práctica. el marco yo se los voy a entregar. O sea, ustedes solamente van a hacer la parte de poner la imagen, revelarla con la luz, aplicar el químico, revelarla, limpiarlo y obtener su bastidor y hacer la impresión. Pero la parte de la carpintería, de hacer esto, de hacer la tensión de la tela, no la van a hacer ustedes. Eso se los vamos a entregar ya hecho pues para que podamos aprovechar bien el tiempo del taller en una semana. Ah, ok, ok, o sea que, como le decía, o sea que yo puedo llevar, imprimir mi imagen que yo tengo de mi proyecto y ahí esa sería la práctica para que me dé el resultado de lo que yo necesito. ¿Esa? Sí. Ok, gracias. Vale, no te preocupes. Sí, ya con el hecho de ustedes haber asistido a esta clase, ya pues ganan el derecho a que les demos su bastidor y participar en la siguiente clase práctica. Todos los materiales y todo lo vamos a entregar nosotros. Ustedes solo deben traer pues la imagen, la imagen en positivo, ya vamos a ver que es una imagen en positivo, impresa. Entonces, bueno, retomo. Entonces Ok, JPG no es lo escuché bien. dime, Disculpa, no escuché bien. ¿Qué es lo que hay que llevar? disculpa, no te entiendo la pregunta. Para la clase presencial hay que llevar. No se escuchó De- bien. Pero bueno, yo tengo otra pregunta. ¿En dónde nos vamos a ver el día que para hacer la práctica? Em, Va a ser aquí en Porvenir, en Bosa Porvenir. Para eso yo pues conseguí un espacio en un salón comunal para que estemos cómodos en caso de que llueva, en caso de que ¿sí? Pase cualquier cosa, pues vamos a estar ahí en un espacio cubierto y el conjunto se llama Porvenir Reservado 4. Listo, Nosotros muchas después gracias. ya al correo, Igualmente, dime. igualmente después nos puedes mandar la dirección. Claro, sí, al correo y al celular, en el grupo de WhatsApp donde ya les agregué, eh, vamos a enviar la información y la confirmación del sitio. Mi pregunta eran los materiales, o sea, ¿qué materiales hay que llevar? Solo tienes que traer el logotipo, la imagen Ah, la impresión vale, en una hoja de listo, papel. Sí, listo. ya eso ya vamos a llegar a ese punto. ¿Pergamino? Puede ser en pergamino, puede ser en papel acetato o puede ser en una hoja blanca y le aplicamos aceite. Ya vamos a ver que Vale. pues hay muchas formas. Se puede hacer desde con los mejores materiales hasta con los materiales más recursivos. Digamos, Bueno, hay gente que pues no tiene la capacidad o no tiene la disponibilidad de conseguir la tela, entonces pues se puede usar una cortina, un velo, ¿sí? Como la tela de destapado. Eso es pues una técnica que se suele utilizar como muy recursiva y de reciclaje, pero pues funciona. Entonces, aquí vemos que la imagen que vamos a traer para el taller va a ser una imagen de este estilo, de este estilo. Esto es una imagen en positivo, en la cual vemos que los detalles, pues, van a quedar en negro, ¿sí? Y esto sería un espacio negativo, en la cual simplemente es invertir los colores del positivo, ¿sí? La que vamos a necesitar es la, del, la izquierda, ¿sí? Esa es la que vamos a traer
para esta primera práctica, ¿sí? No vamos a intentar no tener imágenes con sombras de rostros, aún no, ¿sí? Por lo menos no para esta primera práctica porque pues es más complejo de lograr y la idea es llegar a eso en la segunda práctica, pero para esta primera práctica vamos a usar es una imagen así, de este corte, como lo vemos a la izquierda. Entonces, uno de los materiales que se necesita para llevar a cabo el proceso es una caja de revelado. Esta caja de revelado va a ser la que nos va a entregar la luz necesaria para poder curar nuestro químico, nuestra emulsión y que quede pegada a la tela serigráfica. Entonces, pues los materiales que se suelen usar, esta es una caja eh, es una caja hecha artesanalmente, pero pues la caja que vamos a utilizar es una caja, esta imagen es de, bueno, esta es una caja profesional, pero la que nosotros vamos a hacer pues va a ser hecha en madera y va a lograr efectos muy similares a lo que sería una caja que ustedes fácilmente podrían encontrar en el mercado por más de 500.000 pesos, 600.000 pesos. Y pues de la forma que les voy a enseñar a hacerla, pues fácilmente les puede salir en mucho menos de 200.000 pesos. Entonces, pues el ahorro es muy grande. Entonces, para eso necesitamos una tira LED ultravioleta de 12 voltios. Esta se puede conseguir en la carrera 19,90. Esta viene con su fuente. Madera. Bueno, esta madera, pues, fenolítica, es simplemente un aglomerado, pero podrían utilizar cualquier tipo de madera. Podría ser las tablas de la cama, que tengan por ahí que les haya sobrado, pueden hacerlo reciclado. Tornillos, esquineros, un cable, ¿sí? Un cable duplex normal de corriente como el que tienen para los electrodomésticos, este se consigue en cualquier ferretería. Un enchufe, un cable de 1 milímetro que va a ser para hacer la conexión entre las diferentes líneas de tira LED, porque pues esta tira LED viene de 5 metros. Entonces lo que vamos a hacer es cortarla en 10 tramos de 50 centímetros para poder ponerla, para poder cubrir todo el área, toda la superficie de iluminado de la caja. Y las terminales, ¿sí? Entonces, así a grandes rasgos, es una caja normal. Los tablets, estas son las medidas. Igual yo esta presentación se las voy a dejar. Se las voy a dejar ahí en la carpeta de Drive para que la puedan consultar en cualquier momento que quieran hacer la construcción de su caja de revelado. Si quieren emprender pues, en esta técnica para hacer su negocio. Y entonces va a tener un tablero que va a ser la tabla de abajo, la tabla inferior, que va a ser de 65 por 55 centímetros, y dos laterales que van a ser de 65 por 20 y de 51.4 por 20. Estas ya se van a unir con puntillas, con tornillos y listones. Los listones son estos. Ven acá, aquí se está poniendo. Estos simplemente son como los que se utilizan en las terminaciones de los pisos de madera, de los techos de madera. Son pues muy económicos. Y se van a necesitar dos, pues para ponerlos por el interior de la caja. ¿Esto para qué? Para soportar el vidrio, que va a ser de 61 por 51 centímetros, que va a cubrir todo lo que va a ser el área interna de la caja. Entonces, como vemos, ya simplemente es atornillar, apuntillar todos los laterales y por último, pues ponerle la tapa inferior. Luego de eso, pues vamos a ponerle lo que serían los listones en todo lo que sería el área interior para que pueda ir el vidrio. Aquí podemos ver que el vidrio queda suspendido por los listones. Posterior a eso, vamos a hacer el corte de nuestra tira LED cada 50 centímetros. Vemos que la tira LED cada 50 centímetros, aquí se puede ver, ¿sí?, que tiene un símbolo de cortar con tijeras, ¿sí? Ella es diseñada para que pueda ser cortada. Entonces, cada 50 centímetros va a tener un área donde puede cortarse
precisamente para poderse disponer en la configuración que uno desee. Entonces, pues lo pueden cortar sin miedo por ese lugar. Y luego se puede soldar, volver a soldar para volver a unir como estaba antes y pues que la corriente fluya. Se va a soldar de esta manera. Entonces ella igual trae una señalización de cuál sería el positivo, cuál sería el negativo. Vamos a usar la convención de cable rojo para positivo, cable negro para negativo. Y lo disponemos lo disponemos a una longitud equidistante entre cada una de ellas para pues, para tener el resultado de una iluminación totalmente uniforme en la caja. Y esa sería la caja. Si alguien quiere hacerla, yo le puedo facilitar unos planos más detallados para que haga la construcción. Listo. Entonces, ya con la caja de revelado, ahora sí podemos proceder a lo que sería el revelado de nuestro diseño, el grabado de nuestro diseño, ¿cierto? Entonces, se va a aplicar, como ya tenemos ya tenemos el bastidor, entonces vamos a aplicar lo que sería una emulsión. En un segundo ya les muestro cómo es la emulsión. Es una emulsión como la que ven acá. Entonces la emulsión, esta se puede fabricar también, esta se puede comprar, se compra, esta la compré en el centro, pero se puede hacer con algún colorante y colbón, ¿sí? Hay formas de hacerla de forma casera. Todo lo que vamos a ver en este taller se puede hacer o con productos industriales o con productos de forma casera y pues se logran resultados similares. Lo que varía es un poco la calidad, entonces pues ya depende del resultado que ustedes deseen, ¿no? Si lo quieren hacer en una primera vez, pues lo pueden hacer de esta forma. Esta sería la emulsión, es morada. Algunas vienen de color naranja, algunas vienen de color amarillo, bueno, ya depende del fabricante. Y esta emulsión este se revuelve con un elemento, con un mineral fotosensible. ¿Qué quiere decir fotosensible? Cuando hablamos de foto, hablamos de fotones, ¿no? Que es la partícula fundamental de la luz. Entonces, va a ser sensible a la luz, ¿sí? Entonces, al revolver esto con un material fotosensible, la forma casera de hacerlo es con un material que se llama dicromato de potasio, ¿sí? Pero para nuestro taller vamos a usar unas tintas fotosensibles llamadas industriales que se llaman diazo, ¿ok? Se va a revolver con nuestra emulsión y es lo que se aplica, aquí como se ve en la foto, como se ve en la foto, se aplica por medio de esta herramienta, que es una especie de espátula, pero no lo es porque tiene acá una goma. Esto es una goma. Se llama rasqueta. Entonces, por medio de esta se aplica, aunque también se puede hacer por medio de una espátula común y corriente. Ya lo mismo que les digo, pues depende ya del cuidado que uno le quiera dar a la tela y el resultado deseado. Si hay, si hay mucho detalle, si digamos el diseño que tenemos tiene muchísimo detalle, pues vamos a intentar siempre usar la mejor tela, las mejores herramientas, tensar muy bien, ¿sí? Tener una caja de revelado de alta calidad, tener unos tiempos de revelado bien definidos y, y bueno, eso ya depende de la calidad que queramos desear y pues del requerimiento de resolución que tenga nuestro diseño. Como en esta primera práctica, pues es un positivo sin sombras, sin nada muy complejo, pues no hay necesidad de tener tantos cuidados, pero pues igual es bueno tenerlo en cuenta. Entonces se aplica se emulsiona, ¿sí? Esto tiene que hacerse bajo oscuridad, en un cuarto oscuro, ¿sí? No se puede hacer con luz porque si ustedes lo hacen con luz, pues a medida que lo están emulsionando y le está cayendo luz, pues se va a estar endureciendo y al final pues van a tener pues una pantalla totalmente morada sin ningún diseño. Entonces por eso se tiene que hacer en un cuarto oscuro.
Se emulsiona, luego se deja secar y sí, luego se deja secar, se seca con un secador, poco a poco se vuelve a pasar otra capa y en ese momento es que se hace el revelado. Entonces, pues ya vamos a ver. Entonces, aquí como ya les había dicho, las emulsiones serigráficas pueden ser de diazo, ¿sí? O de dicromato de potasio. Entonces, pues las más comerciales son de diazo y la dicromato se deja ya para más trabajos artesanales. Y el emulsionador, pues no es más que simplemente una bandejita donde vamos a poner nuestra emulsión. Hay que tener en cuenta que las emulsiones son sustancias altamente corrosivas. Entonces, si ustedes dejan que una emulsión les caiga en la ropa, pues se va a dañar la ropa. Si les cae en la piel, les va a quemar, los va a quemar. Entonces, pues por lo cual se deben usar guantes, se deben usar ciertas protecciones, gafas, cuando se va a hacer el proceso de emulsionado. Entonces, aquí vemos con más detalle lo que sería el proceso. Se emulsiona primero en la imagen de la izquierda, se llena todo lo que sería la tela y luego la vamos a dejar secando. Entonces, pues aquí dice que pues si la dejamos secar sola van a ser 24 a 48 horas en la oscuridad. No le puede entrar ni un rayo de luz, lo cual va a ser pues muy problemático, pues si uno quiere tener su bastidor pues rápido para poder hacer sus diseños, ¿no? Y también, pues si vamos a hacer un taller de 2 o 3 horas, que va a ser en la próxima clase, pues no podríamos terminar nunca. Entonces, por lo cual se requiere usar un secador. No se puede pegar mucho, si uno lo pega mucho, pues va a hacer que la tinta se corra, que la emulsión se corra, se chorree. Entonces tiene que tener como una distancia prudente, siempre más o menos a unos 20 centímetros y pasar continuamente, y bajando, pasar. Y se puede usar también una pistola de calor, pero con esta hay que tener más cuidado porque puede quemar la tela. Y ya, al secar eso de esta forma, uno lo puede secar en más o menos 15 minutos, 10 minutos, y volver a aplicar otra capa de emulsión. Normalmente uno aplica 1 o 2 capas, ya depende pues, del nivel de detalle que uno quiera y pues la duración que tenga el bastidor. Pero pues si se aplican muchas capas, también después sacar el exceso, lo que no se fotocuró, pues va a ser también muy problemático. Entonces, pues 2 capas está bien. Luego de tener ya el bastidor totalmente emulsionado, vamos a poner lo que sería el positivo. Entonces, el positivo, digamos que fuera una imagen, ¿sí? Entonces, aquí vemos, se pone, se pega, se fija con cinta. Hay que tener en cuenta que uno va a estampar en esta posición, ¿no? O sea, si la tela está acá a ras, aquí es donde va a ir la camiseta. Entonces tiene que quedar de tal forma que al estampar uno se transmita correctamente, ¿sí? Porque ustedes saben que al poner la imagen de esta forma, pues va a haber un efecto espejo, entonces se va a voltear. Entonces uno tiene que ponerlo de la forma adecuada para que no haya quedado al revés. Se pega y se tapa, ¿sí? Se pone en nuestra mesa de revelado, tapamos como queda tapado lo que queda tapado, lo que queda en negro, pues no le va a llegar luz, ¿no? Como es un negativo, es una imagen que está en blanco y negro, entonces pues lo que está en negro va a impedir que la luz pase y eso es lo que no se va a endurecer, ¿sí? Posteriormente a ese proceso, entonces con un spray, acá vemos que lo hace con una hidrolavadora, pero uno puede hacerlo de forma artesanal en casa con una botellita y un spray de los que se utilizan para limpiar los vidrios, ¿sí? Para productos del hogar, ir sacando lo que sería el exceso y iría quedando nuestro diseño. Entonces, pues ese es el proceso para hacer revelado. Y es lo que vamos a hacer en una semana. Listo. Finalmente, entonces ya uno teniendo su marco, ya revelado, ya limpio, ya perfecto para estampar, con el diseño, pues solo se va a pasar a aplicar tinta
y se va a transferir esa tinta por medio de pues, la receta. Entonces, pues aquí podemos ver que aquí, bueno, ahí no lo puse, pero uno para el proceso debe añadir unas cintas, entonces uno debe ponerle cinta a todo el marco por los bordes, ¿sí? Para que cuando pasemos nuestra espátula, perdón, cuando pasemos nuestra espátula de esta forma, ¿sí? Así, ¿sí? La tinta pues queda acá y no quede depositada al borde y jamás la podamos sacar de ahí, ¿sí? Si no ponemos una cinta, sino que lo que podemos hacer es devolverla, como no hay tela, se puede devolver y ahí va a quedar los excesos y al final los sacamos y pues los devolvemos a nuestro tarro de la tinta. Entonces, pues la tinta siempre va a pasar por los lugares donde no, ¿sí? Donde no quedó emulsionado, que va a ser lo que sería nuestro diseño, y eso es lo que va a salir, pues por este lado. Aquí se puede ver que al haberlo pasado, quedó negro en donde lo pasé. Entonces, si digamos, si yo le pongo la mano, le pongo, eh, no sé, cualquier cosa, podría ser esta imagen, pues vemos que acaba de quedar plasmadas las hojas del diseño que yo tenía ahí. ¿Sí ven? Es una imprenta muy bonita, muy fácil de usar. Siempre, y esta tinta no se seca. Entonces, pues eso es muy, muy positivo. Me regaló un segundo que tengo que conectar el equipo. Ah, no, acá están. Sí, ya. Listo, ya. Qué pena con ustedes. Entonces, el paso es colocar la pantalla sobre el lugar donde vamos a imprimir, la colocamos. Entonces, digamos que acá afuera, acá tengo mi camiseta. Eh, Esta camiseta debe estar tensa, entonces en esa superficie vamos a tener algo que las va a sujetar por todos los extremos y se pone la pantalla encima, la camiseta o la prenda queda en la mitad de la base y posteriormente se pasa a lo que serían las patulitas para transferir la tinta. Esto se puede hacer, como lo vimos en el video, pues se pone, se cambia, se pone, se cambia, se cambia, se cambia, y pues siempre vamos a lograr el mismo resultado, que es algo muy positivo de esta técnica, ¿no? Que es, una vez hacemos un bastidor, pues este bastidor nos queda para siempre, y lo podemos reutilizar las veces que queramos. Si queremos cambiar de tinta, pues solamente es limpiarlo y usar otra tinta, o para efectos más prácticos, pues tener un bastidor para cada tinta que vayamos a usar. Y bueno, este fue el resultado de la primera vez que hicimos serigrafía acá en el colectivo, que fue una camiseta, pues para uno de los deportes que practicamos en- con el grupo. ¿Listo? Entonces, pues eso, para efectos prácticos, eso fue todo lo que sería de teoría del proceso de serigrafía. Entonces, pues respondo preguntas hasta ahí. Hola, ¿me escuchas? Sí, Luz, sí te escucho. Ah, bueno. Bueno, entonces nosotros vamos a hacer esa práctica el otro jueves en la tarde, ¿verdad? ¿O El cuándo? otro, el otro viernes, a las 2 de la tarde, sí. Viernes a las 2 de la tarde, perfecto. ¿Qué te iba a decir yo? Entonces toca llevar una impresión de una imagen positiva. Ajá. Ya vamos a hacer una práctica pequeña sobre eso. Ujú. Ah, listo, eso era. Sí, entonces, bueno, ahí para responder la pregunta de forma práctica. Entonces volvemos a nuestro Photoshop, ¿sí? En este caso, vamos a crear un nuevo archivo, pero este archivo ahora sí se va a llamar positivo, ¿sí? Y le vamos a dar un tamaño mucho más grande.
Entonces vamos a darle por lo menos de ancho 800 píxeles y de alto 1200 píxeles. ¿Sí? Sí, aquí podemos traducirlo a centímetros para mirar. Entonces, este diría como 6 centímetros, ¿sí? Entonces, si queremos, podemos hacerlo más grande. Uno puede mirarlo, pues, sí, del tamaño que uno quiera. Entonces, pues, en vez de centímetros, pongámosle 12 centímetros, ¿sí? Bueno, eso ya uno lo puede hacer a gusto de uno y a necesidad de la imagen que uno quiera. Yo lo voy a dejar en este tamaño de píxeles, como les dije, 800 por 1200. Y como estamos manejando una resolución de 300 píxeles por pulgada, que es alta, en tamaño digital las cosas vienen en 72 píxeles por pulgada, por lo es que es casi 4 veces. Entonces, pues si esto en centímetros daba 6 centímetros de anchura, pues en un tamaño digital realmente serían eso por 4, 24 centímetros, que es el tamaño adecuado para una camiseta. Entonces, podemos dejarlo así, igual ustedes lo pueden hacer más grande. Ya también depende del tamaño de las imágenes del tamaño de las imágenes que tengan ustedes para poner ahí, o lo que puedan encontrar en internet. Entonces, pues para el ejemplo lo vamos a hacer así. Contenido del fondo transparente. Ok. En Photoshop, vemos que Photoshop nos muestra cuando es transparente como una cuadrícula de cuadritos grises y blancos. Entonces no se asusten, eso es simplemente que nos dice que es transparente, ¿sí? Aquí podemos verlo. Si hacemos un cuadrado, pues y lo movemos, no va a afectar nada atrás, ¿sí? Si tuviéramos un fondo blanco o un fondo de otro color, pues sí tendríamos algunos problemas con eso. Y ahora les voy a presentar una página que es muy útil para conseguir imágenes en PNG, que se llama PNG Tree, ¿sí? Entonces entramos a la página. Ellos aquí nos ofrecen que tienen un plan premium para vendernos imágenes ilimitadas, pues le vamos a decir que entiendo, pero que pues no. Es muy útil, pero pues en el momento no lo vamos a usar. Y vamos a elegir una imagen que queramos estampar, ¿sí? Digamos, yo voy a buscar un skater, ¿sí? Entonces veo esta imagen, ¿sí? Este es un positivo muy bonito, ¿sí? Me permite bajarlo en PNG. Entonces le voy a dar descargar en PNG y me dice que hoy tengo una descarga gratuita, ¿sí? Entonces, por cada cuenta que ustedes creen, ¿sí? Yo aquí estoy ya registrado, ¿sí? Uno se puede registrar con el Facebook, la cuenta de Google, pues les va a permitir una descarga gratuita al día. Pues lo que yo suelo hacer cuando estoy trabajando, como pues no tengo el dinero suficiente para comprar, ¿sí? Una membresía premium, pues simplemente voy cambiando las diferentes cuentas que tengo de Facebook, Twitter y, ¿sí? Para hacer descargas de lo que vaya necesitando. Lo que tiene de positivo la página es que pues encontramos una gran variedad de diseños, está en español y nos permite bajarlo en PNG. Entonces, bueno, vamos a ponerle positivo. ¿Sí? Y bajamos en documentos. Vamos a crear acá una carpeta que se llame Crea Ulala y la guardamos. Ahora volvemos a Photoshop. Vamos a cerrar todo esto que estábamos acá en el ejemplo anterior. Eliminamos esa capa. Entonces, pues, bueno, aquí está. Y vamos a abrir el positivo que acabamos de guardar. Aquí está. Entonces, vemos que todos los archivos que vamos abriendo se van desplegando aquí en esta parte superior. Jalamos esto hacia abajo y con la herramienta de seleccionar que vemos acá, que es oprimiendo B pequeñita en el teclado, lo oprimimos y lo movemos hacia el documento donde estamos. Entonces aquí vemos que la imagen está mucho más grande.
tiene una alta resolución, ¿cierto? Entonces, pues, vamos a oprimir, la vamos a ubicar acá, vamos a oprimir Control T, que es lo mismo que ir a edición, transformar y transformación libre, ¿sí? Control T, ahí dice Control T, ¿sí? Le damos Control T, ¿cierto? Y oprimimos la tecla Shift o FN, dependiendo si está en un portátil o en un computador de mesa. Y vamos a poner bolitos más pequeño. ¿Por qué oprimimos la tecla Shift? Porque si no la oprimiéramos, las proporciones no se van a guardar. Lo hago más pequeño para que se vea mejor lo que estoy explicando. Si ustedes ven que la imagen que van a usar es bien grande, pues inicialmente pueden hacer el archivo no de 800 por 1200 píxeles, sino de 2000 por 1000 píxeles, más grande, para que no pierdan resolución. Entonces vemos nuestro archivo que con Control T y después oprimiendo Shift se va cambiando el tamaño proporcionalmente. Si, ¿qué pasaría? Entonces vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasaría si yo oprimiera Control T y no oprimiera Shift? Pues no queda la imagen. No sé, o sea, se deformaría, ¿sí ves? Se deforma. No va a mantener la proporción. Y oprimo Shift, ya se mantiene la proporción. ¿Sí notan la diferencia? Sí, sí, se nota bien. Listo. Entonces, pues es importante cuando quieran conservar la proporción, oprimir Shift. O FN, si es un portátil. Ustedes ahí lo van a experimentar. Listo. Entonces ya aprendimos dos herramientas de Photoshop. Mover y transformar. ¿Cierto? Entonces lo vamos a ubicar. Digamos que está bien de tamaño, pero no, como que el lienzo está muy pequeño, ¿cierto? A los lados. Entonces vemos acá esta herramienta que se llama recortar, la oprimimos, inmediatamente sale estos marcos acá atrás, en el lienzo, entonces lo vamos a agrandar un poquito, y ya. Y volvemos a nuestra herramienta de mover. Siempre vamos a usarla como predeterminada. Listo, ya volvemos a la herramienta de mover. Ahora, vemos que la imagen está como en gris, ¿cierto? No está en negro. La necesitamos en negro, ¿cierto? Entonces, una forma fácil es darle doble clic a la capa donde está. Entonces vamos a ver que Photoshop maneja capas. Bueno, ¿quién está perdido en Photoshop en este momento? ¿Alguien ya tenía conocimientos previos? ¿Cómo se sienten con lo que están viendo? No, en mi caso no. ¿No tenías conocimientos Sí, yo previos de Photoshop? tampoco, No, me no, parece un señor. poco difícil. Perdón, Listo. iba a decir que yo Entonces, tampoco, que me parece difícil esa plataforma, la verdad. Yo sí tengo conocimiento y la tengo descargada en mi portátil. Yo también tengo conocimiento, pues más o menos, porque yo utilizo más Illustrator que Photoshop. listo. Yo inicié por Photoshop porque me parece un poco más fácil que Illustrator para algunas cosas y porque lo vamos a necesitar en la siguiente práctica para poder hacer lo que sería las tramas de puntos, que es para poder convertir una imagen con sombras a puntos que vendría siendo lo que vamos a imprimir en un bastidor, ¿sí? Entonces, como me dicen no lo maneja muy bien, entonces vamos a iniciar como si fuera de cero, ¿no? Pues, entonces, pues normalmente acá vienen como unas ventanas, ¿sí? Esto viene acá, esto viene acá, y acá hay como cosas, ¿sí? Entonces acá vienen muchas cosas, entonces ustedes las pueden jalar y las cierran todas, ¿sí? Cierran todo lo que vean ahí, ¿sí? Que sería como configurar nuestro entorno de trabajo. Y vamos aquí a ventana y vamos a abrir, lo primero, navegador, ¿sí? Y se nos abre navegador, ¿sí?
navegador nos va a permitir agrandar o achiquitar la imagen, ¿sí? Puede que al principio sea se vea complicado, pero créame que ustedes lo pueden ir trabajando y con unas horas que le dediquen, en poco tiempo lo van a manejar como muy bien, ¿sí? No es muy difícil. Igual hay mucha documentación y tutoriales en YouTube y es una herramienta muy poderosa que les va a permitir pues desarrollarse profesionalmente y pues en sus trabajos, en sus emprendimientos, en los labores que ustedes necesiten, pues les va a ser de mucha utilidad. A mí me ha sido de muchísima utilidad. Lo utilizo para muchas cosas, a veces hasta para hacer imágenes, para presentaciones de la universidad, de muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues me ha sido muy útil. Entonces está pues el navegador. Luego vamos a abrir lo que sería la historia. Y la historia nos va a permitir, digamos que nos equivocamos, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver el historial de acciones que fuimos haciendo a medida que íbamos trabajando, ¿sí? Inicialmente creé un nuevo documento, luego importé la capa, luego la moví, luego la transformé. Entonces aquí vemos que nos podríamos devolver en caso dado de que hayamos cometido algún error. Y esta siempre la voy a colocar aquí abajito. O sea, la cojo de aquí arriba, la muevo y la pongo debajo del navegador. Y por último, en nuestro entorno de trabajo, vamos a abrir lo que serían las capas. Entonces, cuando abrimos capas, vemos que tenemos capas, canales, trazados. Esto de 3D lo podemos ignorar, ¿sí? Lo importante es que tengamos capas, canales y trazados. Y la vamos a poner abajo de lo que sería la historia. Ya con eso ahí, pues lo ponemos acá, en una esquina. Lo agrandamos un poquito y ya tenemos nuestra barra lateral derecha donde vamos a trabajar lo que serían las capas. ¿Qué son las capas? Entonces aquí vemos, vamos a crear acá abajo, vemos el icono de crear nueva capa, ¿cierto? Vamos a darle crear nueva capa y aquí vemos la herramienta de forma personalizada, que es oprimir U, ¿sí? Cuando oprimimos U, se va directo a esa herramienta. Si le dejamos el clic izquierdo presionado, vemos que se nos abren las diferentes capas de forma, ¿sí? Entonces podemos tener un elipse, un rectángulo con esquinas redondeadas, un polígono, una línea o una herramienta de forma personalizada. Cuando le damos forma personalizada, vemos que se nos abre acá arriba un menú donde vemos que hay muchas formas. Entonces vemos que hay formas de relojes, un teléfono, ¿sí? Diferentes formas que pues, nos pueden ser muy útiles cuando estemos haciendo un trabajo como una flecha. Entonces digamos que vamos a poner un caracol, ¿sí? Entonces en el área de trabajo, ya con la herramienta de forma y habiendo seleccionado la forma, ¿sí? Vamos aquí también y seleccionamos aquí podemos seleccionar píxeles, trazado y forma, ¿sí? Vamos a seleccionar píxeles en esta primera práctica. Ya en la siguiente práctica vamos a ver en profundidad lo que sería un trazado, lo que sería una forma. Y vamos a oprimir clic y de ahí la podemos ir dibujando, ¿sí? Vemos que también se deforma, entonces oprimimos Shift y ya ella va a crecer. Perdón, estoy oprimiendo el computador que no es. Va a crecer de forma proporcional. ¿Sí la ven? Si no oprimimos Shift, se deforma. Si oprimimos Shift, ya es proporcional el crecimiento. Y la ponemos, ¿cierto? Creamos una nueva capa. Y vamos a poner otra forma. Entonces, una forma que nos parezca bonita podría ser un escudo, ¿sí? Y también va a quedar negra, de color rojo, que va a ser el color principal que tengamos acá en nuestra paleta de colores. Si antes de dibujarla hubiéramos puesto nuestra paleta de colores un color principal de otro tono, digamos azul, al dibujarla pues hubiera quedado de ese tono. ¿Listo? Entonces lo vamos a transformar, control T,
Lo agrandamos y lo ponemos un poquito más grande, aquí en la mitad. Y ahora vamos a ver lo que serían las capas, el poder de las capas. Entonces vemos que en la primera capa, en la capa número 4 fue que dibujamos nuestro escudo, en la capa número 3 dibujamos nuestro caracol, lo movemos con la herramienta B, acuérdense, oprimen B pequeña y ya pueden, o vienen acá y la seleccionan. Podemos mover nuestro caracol, en la capa 2 está nuestro skater, y en la capa 1 pues no hay nada, está el fondo transparente, pues que no hay nada, ¿sí? Es como una capa que se crea predeterminadamente al iniciar el documento. ¿Qué es lo poderoso de esto? Que cada capa trabaja independiente. No es como en Paint, que por ejemplo, si yo estoy en Paint, ¿cierto? Y dibujo un cuadrado y luego dibujo otro cuadrado, no tengo forma de mover este cuadrado ya después de haberlo dibujado, ¿cierto? Ya quedó ahí y ya la única forma que yo podría hacer es como aplicar un borrador y borrarle, ¿sí? Lo cual no sería muy útil, ¿sí? Aunque Paint es muy útil para muchas cosas, pues en este caso no nos va a ayudar mucho. Ese es el poder de las capas. Y que le podemos aplicar efectos a cada capa independientemente de las demás, ¿sí? Entonces, digamos que yo quisiera a esta capa cambiarle el color, ¿sí? No tengo necesidad de volverla a dibujar. Puedo darle doble clic a la capa, le doy doble clic a la capa del caracol, o simplemente le doy clic derecho y le doy opciones de fusión, ambas hacen lo mismo, y le voy a otorgar algún efecto, como digamos una superposición de colores, ¿sí? Lo oprimo, vengo acá y me voy al menú que me abre y le cambio el color. Y le puedo cambiar el color independientemente de lo que yo quiera. ¿Listo? Eso es algo muy positivo de usar capas. Hay muchos efectos, ustedes pueden irlos explorando, digamos, trazo. Entonces, si le doy trazo, me va a crear un trazado. Entonces, aquí me da el tamaño. Entonces, en píxeles, entonces le voy a dar, si vienen 3, le voy a dar 10 para que quede más grande el trazado. Y vemos cómo crea un borde por todo lo que sería el borde de la imagen, un borde en el color que uno seleccione acá. Sí, le podría cambiar el color a placer, lo cual pues va a ser muy útil. ¿Sí? Y le puedo dar más efectos, ¿no? Bisel y relieve, entonces me va a crear como unos biseles, unos relieves. Le puedo dar una textura, ¿sí? Son pues efectos básicos. Una sombra interior, entonces me va a crear una sombra, entonces yo la puedo dar, aumentar el tamaño, jugar con todo lo que sean los parámetros que vemos acá, ir jugando, ir jugando. Eh, Le puedo dar un degradado, ¿sí? En vez de una superposición de colores, le voy a dar un degradado para que tenga colores. Entonces aquí otra vez, donde está el color, le doy clic y puedo ir cambiando los valores de degradado, ¿sí? Ok. Y esos colores también aquí en el degradado se pueden ir cambiando. Entonces yo selecciono el color y lo cambio. Lo puedo ir cambiando. Vemos cómo vamos modificando nuestra imagen y cómo va tomando, pues todos estos efectos le van dando como una personalización pues más adecuada. Y también que yo puedo jugar con con lo que sería el orden de estas capas. Entonces, aquí se ve por encima el escudo al caracol, ¿cierto? Pero porque la capa está encima, ¿sí? Está de primeras. Pero si yo cojo y le doy clic y arrastro el escudo, la capa del escudo abajo del caracol, ahora tenemos el caracol encima de nuestro escudo, ¿sí? Y ahora vengo al escudo y le doy doble clic o clic derecho y opciones de fusión y le voy a dar un trazado también, ¿sí? Vamos a dar un trazo de 20 y le vamos a poner un color diferente, ¿sí? Entonces, pues, allá tendríamos como el escudo de la nación del caracol, ¿sí? Entonces, pues, esas serían como las cosas más básicas de lo que sería, pues, el manejo de Photoshop, ¿sí?
Si selecciono las dos capas, entonces puedo oprimir control y seleccionar las dos al tiempo y ya movería las dos al tiempo con la herramienta de mover, ¿cierto? También vemos otras herramientas. Digamos, vamos a crear una nueva capa. Si digamos, hacen alguna acción y se arrepienten, pues no tienen que ir solamente acá a la historia, sino que pueden oprimir control Z y ya, ¿sí? Deshacer. Creamos una nueva capa y vamos a ver lo que serían los pinceles. Entonces, se selecciona acá el pincelito o se oprime la tecla B larga, que sería brush, en inglés es pincel, y aquí se le selecciona lo que serían los pinceles. También hay muchos pinceles, uno puede, ¿sí? De- Dependiendo del color que tenga acá, ¿sí? Entonces uno puede seleccionar, aquí le puedo aumentar el tamaño, ¿sí? ¿Sí ven? Digamos, si quiero que el pincel no pinte tan duro, sino que tenga menos tinta, entonces en la opacidad le disminuyo y se vería más tenue el pincelado, ¿sí? Entonces, pues hay que ir experimentando con ese tipo de herramientas. Vemos que también con las capas podemos jugar con lo que sería la opacidad también. Aquí arriba, en capas, vemos que tiene normal. Estos son diferentes tipos de capa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero sí podemos jugar con lo que sería la opacidad, ¿sí? Entonces, hacer que se vea más transparente, que tenga, ¿sí? Entonces, esto sería como la transparencia de la capa. ¿Listo? Entonces, esas herramientas pues son muy útiles y les pueden ir sirviendo. Entonces, bueno, también vemos que hay un ojito, ¿no? Hay un ojito, todas las capas tienen un ojito. Si uno le quita el ojito, pues ya no se ve la capa. Quito esta, quito esta. Y volvemos a nuestro diseño original, que era el skater, ¿cierto? Entonces, como vimos, la imagen, bueno, si yo voy a mover acá, pues no estoy moviendo el skater porque estoy en la capa del caracol, ¿cierto? Entonces tengo que ir a la capa del skater, darle clic y ahí sí puedo mover a mi skater. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Necesitamos que esto sea negro, pero sí. Entonces, ¿qué color tiene esto? Entonces, para ver qué color tiene esto, acá hay una herramienta que es un cuentagotas, ¿sí? Es el goterito, ¿sí? Entonces le damos clic y le damos clic encima del color que queremos ver. Y automáticamente al darle clic, ese color se pone en nuestra paleta principal. Y vemos que es un gris, ¿cierto? El negro está acá abajo, el blanco está arriba y está acá, es un gris. Y necesitamos que sea negro para nuestro positivo, para nuestro propósito de la impresión en serigrafía, ¿cierto? Entonces, con lo que hemos aprendido, ¿qué opción creen que nos serviría para poner todo esto en negro sin que se nos modifique el resto de cosas? Entonces, vamos a ir a opciones de fusión, otra vez, doble clic en la capa y vamos a ir a superposición de colores y esa le va a cambiar solamente el color a lo que sería nuestro motivo. Y vamos a ponerlo de qué color? Negro. Lo ponemos de color negro y así era originalmente, ahora está negro y eso es lo que necesitamos para la impresión. ¿Listo? Y ahora queremos ponerle un texto. Entonces, esa es la herramienta de texto, ¿cierto? Y le damos clic acá y podemos escribir. Entonces vamos a escribir ulala. Entonces el texto está muy grandísimo, ¿no? Entonces lo seleccionamos todo, doble clic y lo ponemos más pequeñito. ¿Sí? Para salir de la herramienta de texto oprimimos Enter. Si oprimimos el Enter del centro, pues se va a dar un salto de línea. Oprimimos el Enter que queda en la parte inferior derecha de su teclado y sale directamente. Seguimos en la herramienta de texto, entonces tenemos que pasar la herramienta de mover y lo movemos. Y luego lo ubicamos acá. Luego volvemos a la herramienta de texto oprimiendo T
text, todas las herramientas pues suelen tener el nombre, la inicial del nombre en inglés para como acceso rápido. Entonces oprimimos T, oprimimos en el texto, lo podemos modificar y vamos a ponerle una letra un poco más llamativa, ¿no? Esa letra está pues muy feita. Entonces, por ejemplo, está Flix, es como más redondita, ¿cierto? Entonces, de pronto vemos que, bueno, lo seleccionamos otra vez y le vamos a cambiar acá el color. Vamos a poner negro, ¿sí? También. Listo. Y vemos que esta transparencia también, pues, hace que sea un poco complicado a veces ver los detalles, ¿no? Entonces, pues, en la primera capa, y si no hay una capa ahí, creamos una nueva, ¿cierto? La ponemos en el principio, en lo principio, vamos a la herramienta bote de pintura y seleccionamos el color blanco en nuestra paleta principal y llenamos de color blanco atrás. Vemos como nuestra imagen se ve mucho mejor y pues está casi lista para imprimir, ¿no? Entonces ahora vamos a seleccionar, vamos a ubicar mejor esto. Entonces seleccionamos la carpeta, la capa del texto y la capa del diseño y la vamos a bajar un poquito, ¿sí? Podemos utilizar las teclas de teclado, ¿cierto? Siempre, si solo utilizamos la tecla, pues se va a mover muy lento, ¿cierto? Si oprimimos Shift y la tecla de mover, se va a mover más rápido. Entonces, ahí como ustedes prefieran, o con el mouse, como prefieran, lo pueden mover. Vamos a ubicar un poquito más arriba el ULALA, ¿cierto? Y ahora digamos que queremos, vemos que nuestro logotipo pues está como en silueta, pero tiene como los detalles, un trazo y por dentro no tiene un fondo, ¿cierto? Entonces pues queremos que nuestras letras pues se vean igual, ¿sí? Con el mismo estilo, se ven pues llenas, pero pues no con el mismo estilo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí vemos que teníamos la opacidad, que era lo que la bajaba, ¿cierto? Que se viera más transparente. Y tenemos el relleno, ¿cierto? Pero pareciera que estoy haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues vamos a verlo. Vamos a ir otra vez a opciones de fusión, ¿cierto? De esa capa, doble clic en la capa, le vamos a dar un trazado, ¿sí? Le vamos a poner 8, ¿sí? Se ve como muy lleno, ¿sí? Y ahora sí, si le bajamos el relleno, pues se oscurece todo, ¿cierto? En la opacidad. Pero si le bajamos el relleno, solamente va a desaparecer lo que era lo que dibujamos al principio, ¿sí? Pero las opciones de fusión se van a mantener en la opacidad de 100%. Y en este momento ya tenemos un positivo que podría estar perfectamente en una camiseta y se vería muy bonito. Entonces, ya habiendo visto esas herramientas básicas, le vamos a dar archivo, guardar como, ¿sí? Entonces, se va a guardar positivo punto PSD, que es punto PSD, es la extensión de nuestro archivo en formato Photoshop. Vamos a guardar ese primero, que es el archivo que después podríamos abrir y modificar estas capas, hacerle modificaciones. Ahí se guarda toda esta información. No hay necesidad de guardar las imágenes base, no hay necesidad de guardar todo eso porque se guarda aquí en ese archivo. Es un archivo pesadito, ustedes lo van a ver acá en documentos, en ya se guardó nuestro archivo y pues pesa mucho más que el archivo original. Aquí vemos que el primero pesaba 189 kilobytes y ese segundo pesa casi 600, casi 3 veces más, porque pues ya tiene más detalles. Y luego de eso, vamos a guardar otra vez como, pero esta vez ya no vamos a guardar el PSD porque ya lo guardamos, sino que vamos a elegir un formato JPG, ¿cierto? O un formato PNG, ¿sí? Si tenemos que se guarde la transparencia de atrás, pues guardaríamos el PNG. En este caso, como ya le pusimos un fondo blanco y sabemos que lo vamos a imprimir, pues las impresoras no imprimen blanco, ¿sí? Simplemente asumen que la hoja es blanca, entonces pues solo va a imprimir lo que está en negro, ¿sí? Que es lo que deseamos para nuestro dispositivo. Una imagen con fondo blanco y el diseño en negro, ¿sí? Entonces lo podemos guardar en JPG.
Le damos guardar. Aquí esto va a estar normalmente por acá, calidad 8. Entonces llevamos la calidad al máximo, 12. Y le damos OK. ¿Listo? Y vemos que ya quedó nuestra imagen lista, que es la que vamos a usar, la que yo voy a usar en el taller. Entonces, pues ahí aprendimos cómo guardar, cómo editar con las herramientas más básicas una imagen en Photoshop. También aprendimos dónde buscar imágenes que nos puedan servir. Imagínense que ustedes tienen una empresa de helados. Entonces, eh, lo que quieren es hacer un logotipo de helado, ¿no? Entonces, pues van a buscar Ice Cream en PNG, ¿sí? Digamos que todos esos tienen muchos colores, entonces, pues le agregan la parte de silueta, ¿sí? Entonces, pues bueno, podríamos ponerlo en español, no pasa nada. Helado, silueta. Y vemos que hay una imagen de helado, ¿sí? Hay siluetas de Halloween, ¿sí? Entonces vemos personas. Entonces, pues para esta primera vamos a trabajar con siluetas, ¿sí? Que va a ser nuestro positivo. Entonces, pues aquí pueden encontrar la imagen que les sirva, pueden buscar una o dos imágenes y pueden acá ir haciendo una imagen compuesta con Photoshop de todas esas imágenes que les permita, pues, obtener el diseño que ustedes quieren para su emprendimiento, para su empresa. Entonces, pues, para esta primera práctica, vamos a buscar un positivo que sea muy sencillo, muy sencillo. No, no hay necesidad de, sí, de hacer algo muy complejo, ¿sí? Sino como sería esta. Esta también la podríamos estampar en serigrafía. Va a necesitar de 2 o 3 colores. Pero pues para la práctica inicial vamos a usar un solo color en negro, fondo blanco. Y eso se va a imprimir. Entonces se va a imprimir en una impresora láser, preferiblemente. Y ya, en blanco. Lo pueden imprimir en una hoja blanca o lo pueden imprimir en una hoja de papel pergamino o lo pueden imprimir en un acetato. Un acetato, ¿qué es un acetato? Un acetato es una hoja transparente. Ya profesionalmente, pues cuando uno quiere hacer un diseño, se hace la impresión acá. Cualquier impresora normal, una impresora de la papelería, la mayoría de impresoras, ustedes van y preguntan, ¿tienen impresor láser? Ellos te van a decir sí o no. Entonces, pues la mayoría de impresoras ahora vienen así, entonces pues ya se puede hacer la impresión ahí en acetato. Si es muy complicado conseguir esto, lo pueden hacer en papel pergamino. Bien. Y pues también nos va a dar transparencia. Y si no lo quieren hacer así, se puede hacer en una hoja blanca y le aplicamos aceite para que se quede transparente. Entonces uno ya lo tiene en una hoja blanca, le pone aceite y ya pues se vuelve transparente y ya va a permitir que pase la luz en nuestra mesa de revelado. Entonces, bueno, hasta ahí preguntas. ¿Me han entendido? ¿No me han entendido? Cuéntenme. Yo sí le entiendo todo, sí lo he entendido todo, gracias. Listo. Gaby, Camila, Cindy, ¿cómo van? Sí, toca como practicar para coger como la habilidad, porque sí son como varias cosas por hacer. Y ya, muchas Sí, gracias, estuvo muy completa la explicación. vale, sí son bastantes cosas, pero bueno, ahí queda el video. Y igual cualquier cosa, cualquier duda, eh, les vamos a dejar el teléfono de contacto. Ustedes me pueden escribir cuando estén, digamos, buscando el diseño de su dispositivo, del que vamos a pasar pues al marco en la otra semana. Entonces, pues me contactan y yo les colaboro con todo gusto. Y sí, si tienen alguna idea, si no les logran, pues me conecto, les ayudo y en caso dado, pues ahí le trabajamos. No se preocupen por eso. Que lo importante es que, pues la otra semana podamos hacer la práctica, podamos tener nuestros bastidores, podamos llevar nuestro bastidor a la casa y utilizarlo, pues en cualquier lugar, utilizarlo en alguna pared, en alguna prenda, ¿sí? En lo que ustedes deseen. Entonces, pues es un proceso muy bonito.
Al principio es mucha información, pero a medida que lo hagamos y estoy seguro de que en la siguiente sesión eh, nos va a quedar muy claro todo el proceso y ya lo vamos a interiorizar mucho más. Bueno, buenas tardes. Yo quiero aportar algo. Inicialmente, muchas gracias, Andrés, por colaborarnos con este taller muy completo, muchos conocimientos nuevos, muy chévere. Espero que lo revisen, si no queda algo claro, lo vuelvan a ver. En general, vamos a tener el grupo de Drive, este espacio donde vamos a poner todos los recursos, vamos a poner este taller que se realizó, vamos a tener también algunos documentos que nos van a servir de guía. Que quede claro, para la próxima clase tenemos una tarea. La tarea va a ser traer el positivo. Creo que ya Andrés nos lo explicó bastante. Igual vamos a dar otros recursos por si les parece muy complejo, pues toda la cuestión del Photoshop. Esto lo hacemos como para que ustedes puedan sacar una imagen que realmente vayan a usar, o sea, que realmente si tienen su emprendimiento sea la imagen de su emprendimiento, si tienen, no sé, una marca personal, pueda ser esa imagen la que se revele. De no ser así y como para la práctica, porque es indispensable que la hagamos, podemos tomar una imagen de las recomendadas, que les vamos a enviar algunas, y también vamos a enviar las especificaciones de cómo tiene que ser esa imagen, digamos del tamaño, ¿no? Porque nosotros somos los que sabemos el tamaño que vamos a tener los bastidores que van a usar ustedes, entonces esa imagen tiene que quedar con un tamaño específico para que pueda ser revelada, ¿listo? No siento más, muchísimas gracias a todos por participar, por tomarse estos espacios para aprender, para eh, formarse en ustedes en más conocimientos. Y nada, yo creo que estuvo súper la clase. Igual, todo el tiempo nos vamos a estar comunicando por el WhatsApp, por el Drive y por favor que no se olvide marcar la asistencia porque este va a ser como el recurso que tenemos nosotros para enviar la información y saber con qué personas contamos. Como les decimos, vamos a dar materiales, vamos a hacer regalos de bastidores para que ustedes los lleven a su casa, entonces tenemos que tener claro con quienes contamos desde el inicio. ¿Listo? Entonces, no siendo más, yo creo que muchas gracias a Andrés y a todos los que nos acompañaron por estar ahí muy atentos. Y sí, me gustaría que si tienen alguna pregunta, duda, eh, estamos a disposición para atenderlos. ¿Listo? Gracias a todos.